Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien, pues como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre la película Loving Vincent. Jamás en mi vida en este canal había hecho una reseña, bueno, de hecho jamás he hecho una reseña en general, no solo para YouTube, nunca había hecho algo así, así que no es tanto como una reseña como, no sé, como lo haría Andrés Navi o como lo haría Mr. X o como lo haría el canal de La Plata. Pero quería hacer este video porque la verdad la película me gustó muchísimo, aparte este canal está pues inspirado en el arte, entonces la verdad creo que era importante que les contara un poco sobre esta película, algunas curiosidades, algunas cosas que noté y pues cosas en general para que ustedes puedan construir mejor la película, para que si no saben mucho de Van Gogh puedan entenderlo un poco mejor. Y pues nada, más que nada es más como para mencionar los datos curiosos que tiene la película y algunos datos que se dan en la película pero que no se logran entender a menos que sepas un poco más sobre pues el arte en general. Bien, pues la película relata los hechos que pasaron cuando Vincent Van Gogh murió, o sea, después de su muerte. Algo muy interesante de esta película es que toda la película está hecha completamente con óleo y está hecha completamente a mano, lo cual es algo súper interesante porque tardaron muchísimo tiempo en hacer una película así. Básicamente la animación es increíble, de verdad. La película visualmente, o sea, técnicamente es una película increíble, una película que les recomiendo muchísimo ver porque en serio es buenísima. O sea, toda la animación, toda como la composición de la película es, no sé, es increíble, de verdad. Te hace sentir realmente como si estuvieras viendo a los ojos de Van Gogh, como si estuvieras sintiendo lo que siente Van Gogh, y eso a mí en lo personal me gustó muchísimo. La problemática de la película es que todo el mundo sabe que Van Gogh se suicidó, pero conforme los personajes van diciendo cosas, tú empiezas a descubrir que era muy extraño que se hubiera suicidado. Esto es algo que es completamente real porque Van Gogh asegura en algunas de sus cartas que le mandó a Theo que los años más felices de su vida fue exactamente cuando vivió en este pueblito en el sur de Holanda. Él se sentía muy feliz, se sentía muy pleno porque al fin podía pintar todo el tiempo, lo único que hacía era pintar, 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 y él era cuando más feliz se sintió en toda su vida porque se sentía solo, pero no estar solo de solitario, sino un solo en donde estaba en paz, en armonía y en un equilibrio como con todo su espacio. Y la película te pone mucho esa problemática de qué fue lo que pasó, por qué alguien que era tan feliz a pesar de que su vida era tan triste, por qué alguien que al fin había encontrado la felicidad, por qué se termina suicidando. Y bueno, como les decía, toda la película está pintada a la manera en como Van Gogh pintaba, entonces todo tiene como la pincelada súper gruesa, todo tiene como esos empastes que sea Van Gogh en su pintura. Entonces la película juega mucho con eso, las animaciones juegan mucho con eso y es algo que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Pero bueno, ahora sí vamos con las curiosidades para que podamos construir esta película de una mejor manera y para que aprendan un poco sobre la vida de Van Gogh, aparte de lo que esta película te narra. Así que bueno, pues empecemos. Bien, pues como ustedes saben, Theo es el hermano menor de Van Gogh y aparte Theo fue como el más apegado a Van Gogh, fue quien más lo ayudó en todo momento. No solo moralmente, sino también económicamente. Theo fue quien realmente fue el sustento de Van Gogh, o sea, él fue el quien hizo que Van Gogh nunca se cayera pues en el hoyo. Siempre estuvo impulsándolo para que Van Gogh tuviera una buena vida. Esto de las cartas que se empezaron a mandar lo hacen desde los 16 años porque Theo se va a vivir lejos por cuestiones de, creo que de trabajo, no me acuerdo muy bien, pero el punto es que Theo se va a vivir lejos a los 16 años y desde entonces él y Vincent empiezan a mandarse pues cartas para no perder esta comunicación. Antes de que Van Gogh fuera un artista, en su antiguo trabajo le fue muy mal y se había deprimido mucho porque no tenía la aceptación de su padre. O bueno, no es que no tuviera la aceptación de su padre, sino que él quería sentirse igual que sus hermanos y a veces a él lo despreciaban un poco más de lo normal. Entonces Van Gogh se sentía muy mal porque había fracasado en su trabajo, no tenía el aprecio de su padre y entonces le manda una carta a Theo diciéndole que se siente muy mal, que es un alma atormentada, que no sabe qué va a hacer con su vida, que lo que quiere hacer es hacer sentir a las personas lo que él siente, que no sé qué. Y entonces Theo le dice: hermano, ¿por qué no te dedicas a hacer arte? Entonces básicamente Theo fue quien hizo que Van Gogh empezara a pintar y también Theo es quien le dice: oye, ve a París porque en París están haciendo arte, en París está haciéndose como una revolución artística, así que ve a ver qué puedes aprender. Y pues Van Gogh se va para París. Van Gogh básicamente aprendió a pintar solo, o sea, fue un artista autodidacta y al principio sus primeras pinturas fueron completamente cosa de él. Fue cosas que él fue aprendiendo solito, que nadie le enseñó a hacer, y eso es algo muy interesante de Van Gogh, que fue un artista que aprendió por pura intuición y que no tuvo un maestro como tal. Pero cuando llegó a París fue cuando tuvo una evolución como artista increíble porque su pintura cambió por completo. Y bueno, la razón por la cual Van Gogh tuvo una gran evolución como artista en ese momento fue porque en París, justamente en ese instante, se estaba haciendo el arte moderno, empezaba el arte moderno y aparecieron los primeros artistas de vanguardia que eran
eran los impresionistas. Rápidamente, en un paréntesis, estamos pasando a un periodo de lo clásico a lo moderno. Lo clásico era como el Renacimiento, el barroco, ese tipo de pintura. Y bueno, lo que buscaba hacer lo clásico era pues pintar tal cual las cosas. O sea, si quiero pintarme a mí mismo, me tengo que pintar lo más perfecto que yo pueda, plasmar como la tela de mi ropa y todo eso. Eso era lo que buscaba lo clásico, siempre plasmar, representar la realidad así tal cual según la veía el ojo humano. Pero pues los artistas de vanguardia, o sea los impresionistas que fueron los primeros, dicen no, eso es aburrido, es aburrido pintar de esta misma manera, o sea pintar tal cual las cosas, porque también para ese entonces acababa de salir la fotografía a la luz. Entonces pues la fotografía hacía eso, o sea la fotografía tomaba una imagen y te copiaba tal cual, pues tal cual. O sea, entonces ya no había la necesidad de tener que pintar a la persona tal cual, porque ya había una máquina que lo hacía. Entonces el arte de vanguardia lo que intenta hacer es representar la realidad de algunas otras maneras. Los impresionistas lo que empiezan a hacer es pintar, pero resaltando las luces que hay en el paisaje. O sea que a ellos no les importaba si el arbolito se parecía a un arbolito o no. Lo que les importaba es cómo se comportaba la luz de ese arbolito y cómo podían ellos plasmar esa luz en su pintura. Y la mayoría lo empezó a hacer como aparte, como con manchones. Empezaron a darse cuenta que la luz no cae directo en una zona, sino que la luz como que mancha. Entonces eso fue lo que empezaron a hacer. Y entonces Van Gogh se va a París, y justo en ese momento en el que Van Gogh se va a París estaba toda esta revolución. De hecho en la película salen en los recuerdos, sale Manet, salen varios artistas impresionistas súper famosos que están así como platicando en una mesa, y Van Gogh los está viendo, y mientras los ve pues está anotando y está dibujando algunas cosas. Así fue como Vincent aprendió a pintar impresionista, o sea él escuchando y observando lo que los impresionistas hacían. Y pues es que él estaba, o sea él no estaba tanto en el círculo de impresionistas, pero siempre escuchaba, o sea él estaba ahí escuchando, él estaba observando, él anotaba todo lo que podía y agarraba lo mejor del impresionismo para él poder pintar de esa manera después. Una de las últimas cosas que hizo el impresionismo, empezaron a hacer muchas cosas al aire libre y a ver cómo se comportaba la luz en tiempo real. O sea ya no con imágenes, o sea ya no copiando una imagen, sino realmente iban al campo y se ponían a dibujar todo, porque para ese entonces empezaron a existir los óleos en tubo. O sea esos óleos que tú puedes llevar a cualquier lugar, es algo que no existía antes. Antes tenías que hacer tu óleo en tu taller y se secaba si no te apurabas, era hacer tu óleo en tu taller, entonces no puedes salir como que a la calle. Pero salieron al mercado los óleos en tubo, y con esto la facilidad de poder salir de tu casa e ir a pintar a donde tú quisieras. Entonces esa es la razón por la cual empiezan a pintar mucho en el campo. Ya a Van Gogh le fascina esta idea de poder hacer algo así, de pintar literalmente pues en la intemperie. Sin embargo, a pesar de la influencia altamente impresionista que tiene Van Gogh no es un impresionista como tal. Van Gogh se vuelve algo que se llama postimpresionista, que es los después de los impresionistas. Y lo único que cambia entre un impresionista y un postimpresionista es que los postimpresionistas empezaron a pintar más como la noche, les empezó a interesar más la luz de noche, cómo se comportaba el mundo nocturno y ese tipo de cosas. Aparte de que normalmente los impresionistas hacían como que muchos colores en sus pinturas, y los postimpresionistas empezaron a pintar como con tonos más oscuros y tonos como, o sea, no tantos tonos en una sola pintura, normalmente ocupaban pocos tonos. Los postimpresionistas también fueron una corriente artística, también fueron una vanguardia, y pues el más importante de esta vanguardia es Vincent Van Gogh. Y bueno, dentro del postimpresionismo también hay otros artistas, porque también se encuentra Cézanne, se encuentra Paul Gauguin. Sin embargo, Cézanne y Paul Gauguin fueron artistas que se volvieron famosos o más conocidos por otro tipo de vanguardia, y no exactamente por el postimpresionismo. Por eso es que me atrevo a decir que Van Gogh es el más importante de ellos. Y bueno, hablando de otros artistas, acabo de mencionar uno que se llama Paul Gauguin, y Paul Gauguin fue el amigo de Van Gogh. Ellos dos se van a vivir al sur de Holanda con el sueño, ellos tenían una meta juntos, la cual era expandir el arte más allá del impresionismo. Ellos no querían seguir pintando impresionista, o bueno, más bien querían a partir del impresionismo hacer algo más, hacer algo mejor que eso, para empezar a hacer otro tipo de corriente artística. Ese era el sueño de ellos dos. Ellos querían cambiar este tipo de cosas porque les gustaba el arte impresionista, pero sabían que podía hacerse más cosas. Así que Gauguin y Van Gogh se van a vivir juntos, y entonces es la época en la que todo el mundo recuerda que Van Gogh tenía un amigo con el cual se peleaba muchísimo en su taller, y es porque tuvieron muchas diferencias. La verdad es que Gauguin era una persona que tenía un carácter bastante fuerte, y Van Gogh no se quedaba atrás. Vincent también era una persona bastante chocante, entonces la verdad es que chocaron muchísimo entre ellos dos y tuvieron muchas diferencias. Cuando vivió con Gauguin fue cuando sucedió lo de la famosísima oreja de Van Gogh, fue cuando Van Gogh según se cortó la oreja. Esto es un hecho falso. De hecho, algo que no me gustó en la película y que me hubiera encantado que hubieran hecho es contar la historia verdadera. O sea, Van Gogh no se corta la oreja completamente, solo se corta el lóbulo, que es la partecita pequeña de acá. O sea, ahí no se me ve, es solamente esto, solo se cortó el lóbulo, no se corta toda la oreja. Eso es un mito. Me hubiera gustado que en la película
lo dijeran así, o sea, que te contaran que se cortó solo un pedazo y que no fue toda la oreja, porque suena súper exagerado. Pero bueno, sí lo hace, o sea, sí se corta la oreja, pero no toda la oreja. Y bueno, la última curiosidad es que dicen que Van Gogh tenía un problema visual, el cual hace que él viera mucho los amarillos y que él por eso pintara de esa manera, como que siempre el amarillo prevalece en toda su pintura. Y no, eso no pasó nunca. O bueno, no hay un registro médico que diga que Van Gogh tenía este problema. Lo que sí es real es que hay una carta que le dedicó a Theo, en la cual Van Gogh le dice a Theo que está muy impresionado por el sol, o sea, el sol que hay en el sur, porque dice que ilumina todo el campo y todos los pastizales de una manera muy peculiar. Y bueno, hay que recordar que Van Gogh es del norte. Me imagino que en el norte de Holanda va a ser como más nublado y como más frío todo. Entonces él, yéndose al sur, descubre que la luz del sol es increíblemente diferente y él se obsesiona mucho con esta luz que da en el sur, por lo cual empieza a pintar mucho con luces amarillas, porque era la luz que daba el sol de ese lugar. Entonces eso sí es cierto, la razón por la cual Van Gogh pinta tanto la luz y tan amarilla y todo ese tipo de cosas es porque él la veía muchísimo. Alguien que no estaba tan acostumbrado a ese tipo de iluminación observaba más ese tipo de cosas. Cuando pasa esto es más o menos 1888 y para ese entonces Van Gogh pintó muchísimas pinturas, es cuando más pinturas pintó, porque él estaba súper feliz, estaba muy contento por el tipo de luz que había. Él decía que era la cosa más maravillosa. Entonces empezó a pintar, o sea, todos los días pintaba como 5 cuadros, se puso a pintar así increíblemente y fue cuando más producción hizo. Y bueno, Van Gogh muere en 1890, o sea, 2 años después de su vida más feliz, de cuando pintó tanto. 2 años después él se suicida y pues como dicen en la película es un hecho bastante complicado. De hecho, históricamente es algo que todavía se queda como en discusión si realmente se suicidó o fue asesinado. Pero bueno, algo que también hay que recalcar, y bueno, en la película lo mencionan y creo que todo el mundo lo sabe, Van Gogh no fue un artista que fuera famoso en el momento. Cuando él vivió, él jamás fue famoso. Él se volvió famoso después de su muerte porque su familia se encargó de difundir su arte, sus cuadros. La familia de Van Gogh empezó a promocionarlos, empezó a meterlos en galerías, intentaron hacer que no se perdiera su nombre, porque la familia y porque la gente que lo rodeaba sabía que Van Gogh era un artista que tenía muchísimo potencial. El único problema que yo veo con Van Gogh es que fue una persona que sufrió mucho y que era muy cerrada, era una persona muy tímida de cierta manera. Entonces, al ser tan introvertido, pues nunca pudo como tener los contactos para poder ser un artista famoso. Entonces, después de que murió, su familia se encargó de hacer eso, lo que él no pudo hacer. Y en menos de 3 años, o sea, Van Gogh ya era súper conocido, era un artista súper famoso, pero pues ya se había muerto. Y bueno, era tan famoso después de 3 años que en 1893 Edvard Munch pintó El Grito. No sé si ustedes conocen esa pintura, aquí les está apareciendo. El Grito es una pintura que tiene una influencia de Van Gogh increíble, se nota en toda la pincelada, se nota en la estructura del cuadro. Toda esta pintura es exactamente casi como si lo hubiera pintado Van Gogh. Van Gogh ya era muy famoso, como les digo, y Edvard Munch se inspiró muchísimo en Van Gogh para poder hacer este cuadro. Así que básicamente fue como un tributo a Van Gogh este cuadro, y la verdad es que es un cuadro bastante bueno, es muy famoso también. Y bueno, actualmente Van Gogh es un artista muy importante en la historia del arte. Yo creo que está fácil en el top 5 de los artistas más famosos del mundo, y aparte de los más importantes porque influyó en todo el mundo del arte. Una de las cosas que hizo Van Gogh que nunca se había hecho, o bueno, todavía no se centraba bien hasta que Van Gogh lo dijo, fue el querer plasmar sentimientos dentro del lienzo. Es algo que ningún artista había querido hacer realmente. O sea, les interesaba plasmar otras cosas como la iluminación, como el movimiento, otro tipo de cosas, pero plasmar un sentimiento en una pintura es algo que hasta que llegó Van Gogh no se había hecho nunca. O bueno, tal vez sí, pero no se había dicho como tal. Y esto lo digo porque bueno, les voy a leer una carta que Van Gogh le mandó a Theo que dice algo así: dile a Serret que me desesperaría si mis figuras fueran correctas. Dile que anhelo esa incorrección, esas desviaciones, remodelaciones, cambios en la realidad. Puede que se conviertan en mentiras, vale, pero mentiras más verdaderas que la verdad literal. Y pues básicamente con esto Van Gogh le dice a la persona que está dedicada a la carta, bueno, a Theo, pero también a Serret, le dice que pues a él no le importa que las pinturas no se parezcan a lo que realmente está. O sea, no le importa a él pintar la noche tal cual es la noche, sino que le importaba estas variantes, estas como imperfecciones, por así decirlo, porque esas imperfecciones plasmaban más cosas que la misma realidad. La manera en cómo él veía la realidad, la manera en cómo él sentía la realidad era más importante al cómo era tal cual la realidad. Este pequeño texto de la carta fue suficiente para hacer una nueva vanguardia más adelante en la historia, la cual fue el expresionismo. El expresionismo buscaba esto, no era plasmar la realidad, sino plasmar lo que tú sentías sobre la realidad. Y pues bueno, básicamente esto fue lo que hizo Van Gogh a lo largo de su vida. Fue un artista que, como bien lo dicen en la película, sufrió muchísimo y vivió muy triste, pero también fue una persona que se esforzó siempre y que siempre quiso ser mejor para poder demostrarle al mundo entero las cosas que él sentía. De verdad, yo les
recomiendo que vean mucho esta película. La verdad es que es una película que te inspira muchísimo, es una película bastante buena. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, espero que hayan aprendido bastante. Y pues bueno, dime en los comentarios si quieres más de este tipo de videos. Dime si quieres que te cuente un poco más sobre las vanguardias, si quieres que te cuente sobre algún otro artista, si quieres que te diga exactamente qué onda con los impresionistas. Cualquier cosa que necesites sobre el arte me lo puedes decir en los comentarios. Ya sabes que yo leo todos. Y pues bueno, aquí les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Ya saben que de todas maneras en la descripción del video les voy a dejar los links para que vayan y piquen en todas las cosas. Y pues eso es todo, y sin nada más que decir,